que estas personas naturales y estas personas jurídicas pueden adquirir bienes, que es lo que ahora vamos a ver en el desarrollo de esta temática, en este módulo, cómo puede la persona natural o jurídica adquirir bienes. Pero nosotros vamos a hablar de qué es un bien. Para ustedes, ¿qué es un bien? Objetos o propiedades, ya sean objetos, lugares, terrenos, establecimientos. Correcto. Son todas las cosas que nosotros denominamos muebles e inmuebles. Este lapicero que tengo yo, por ejemplo, es un bien. Me pertenece. ¿Sí? Porque es de mi propiedad, es mío. Yo tengo la posesión, tengo el dominio, tengo la propiedad. Profe, una pregunta. Cuando nosotros no tenemos un papel que demuestre que tal cosa es de nosotros, ¿qué acción jurídica En se puede hacer para demostrar que es nuestro? el desarrollo del módulo le vamos a decir cuáles son esos tipos, pero ya te estás adelantando un poco, pero ahí hay una situación con los bienes que son Dale, profe. por prescripción adquisitiva de dominio. Eso es un modo de adquirir el dominio. Y resulta que, miren, en las instituciones educativas como en bachillerato, cuando nosotros pasábamos de estas situaciones de las compañías limitadas, cuando estuvimos hablando de las sociedades, aquí también pasa lo mismo con el lapicero. El lapicero es tuyo, el lápiz también. Tú se lo prestas a alguien y ese alguien se queda de manera indefinida y lo toma por prescripción adquisitiva si tú perdiste el año y no se lo pediste. Entonces, ya que pasa a otro dueño. Entonces, claro que en el Código Civil establece un tipo de tiempos para poder adquirirlo. Pero resulta que pasa este lapicero a otro y a otro y a otro y no aparece cómo. Entonces dice, bueno, entonces ¿de qué forma lo podemos hacer? Entonces, yo siempre le pasaba un lapicero a la persona, le decía, esto es de carácter devolutivo, no es un bien de uso público. ¿Qué quiere decir? Para que no lo presten. Entre tú y yo somos los que estamos ahora mismo haciendo este préstamo. Entre tú y yo. Nadie más tiene el derecho de acceder a estos lapiceros. Entonces, aquí pasa lo mismo con los bienes. Los bienes tienen una ritualidad, tienen un registro que tiene que también cumplirse. Solamente hay las cosas inmuebles, por ende, tienen que estar registrados en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria que pide la Superintendencia de Notariado y Registro. No solamente te basta con hacer la escritura, sino que también la tienes que registrar. Esa es una formalidad. Lo mismo cuando tú vas a adquirir un carro. Es la única cosa mueble que sí tiene que registrarse son los automóviles, porque el tránsito genera la placa, pero tiene que generarla a nombre de una persona. El tránsito no es brujo en saber de quién son los carros. Él tiene que tener una base de datos, decir, bueno, este carro le pertenece a Farid, este carro le pertenece a Gigley, este carro le pertenece a Ronald, pero tiene que haber una base para que sea registrada. Es la única excepción de una cosa mueble que sí tiene que registrarse. Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar sobre los bienes, cómo los clasifica el Código Civil y cuál es la normatividad vigente que nosotros tenemos de constitucional para decir cuál es la pro concepto de los bienes. Los bienes, como lo dice la norma, consisten en cosas corporales
o incorporales. Pero, ¿qué es una cosa? ¿Qué es una cosa para ustedes? Algo que existe. El Algo que Código Civil ocupa nos dice, espacio, que es material. seguramente también tienen que ver en cuenta que también pueden ser cosas de manera incorporal, que no existen o que existen como la propiedad intelectual. Porque acá te lo dice el código, te dice, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Incorporal es lo que, como por ejemplo, algo que es la parte de la propiedad intelectual. Cosa corporal son aquellas que tienen un ser real. Pueden ser percibidas por los sentidos, como la casa, el libro, el carro, el lapicero. Son cosas que usted puede palpar. Pero las cosas incorporales son meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. ¿Por qué habla de incorporales en este sentido? Porque el predio, como es en este caso las casas, graban con un gravamen, como es en el caso de los créditos y las servidumbres, y las registran en el registro. Usted no ve el crédito, usted no ve la servidumbre. Eso es algo que es incorporal. Profe, La que es una propiedad, servidumbre. la servidumbre, cuando estuvimos hablando, lo voy a hacer con un ejemplo muy técnico. Tú tienes postes en la entrada de tu casa. Sí. Eso es una servidumbre. Es una servidumbre donde se encuentra instalado un servicio. Quiere decir que tu casa presta un servicio a la comunidad y tu predio está grabado con esa servidumbre. A pesar de que no aparece en el folio de matrícula, está grabado por la servidumbre. Pero Entonces, por ejemplo, si hablamos de servidumbres, como por ejemplo este caso el poste de luz, si hablamos de del dueño de ese bien, sería la empresa que presta ese servicio público, ¿no? correcto, la dueña del servicio es la que presta el servicio, es la dueña del poste y es la encargada de surtir el mantenimiento, pero no solamente existe esa servidumbre de servicios públicos, existe otra que es la servidumbre de tránsito. ¿Cuál es esa servidumbre de tránsito? Por ejemplo, usted está en una finca, su finca, el señor tiene que pedirle permiso a usted para acceder a su predio. Esa es una servidumbre de tránsito, que obviamente tiene que estar grabada en ambos predios, el predio sirviente y el predio que recibe la servidumbre. Entonces, por eso se habla de una servidumbre activa, porque en este caso está registrada, pero usted todo el tiempo no la ve, como son las cosas corporales, como en la casa, el libro, el carro. Son meros derechos los que están de tipo incorporal. Bueno, aquí hay una breve historia de los bienes. Ustedes pensarían que los bienes desde la época primitiva, pues, estuvieron asentados o no lo estuvieron. Yo digo que no para todos. En la época primitiva, ustedes saben que a nosotros nos decían los nómadas, ¿cierto? En la época primitiva, el hombre nómada se valía de la caza y de la pesca para satisfacer sus necesidades vitales. Entonces, estos bienes muebles sirven para solucionar problemas de los grupos de la sociedad prima. Pero en ese entonces esos asentamientos todavía no se podían constituir de bienes. Entonces, el que vaya llegando ahora, por favor, me escribe en WhatsApp para poder validar la asistencia después de finalizar. Entonces, para poder continuar. La época primitiva, el hombre era nómada. Sí, él solamente llegaba, era a lo acorde a lo de sus necesidades. Entonces,
Los bienes jurídicamente en esa época no existían como tal la ritualidad que ahora en este siglo existe, porque el hombre llegaba, se valía de la caza y la pesca. Si ya no había nada, ¿yo qué voy a hacer en ese lugar? Se iban, se trasladaban hacia otro sitio donde nuevamente satisfacían las necesidades del grupo y listo, de ahí ya no tenían ningún tipo de bienes. Entonces, cuando ya el hombre se hace sedentario y cobra importancia, ya los bienes inmuebles en modo de producción esclavista. Y esta propiedad inmobiliaria adquiere trascendencia sobre todo el campo en las actividades agraria y minera. Llegaba la gente, se asentaba, hacían el cerrado del cercado del lote o del inmueble para las actividades agropecuarias y las mineras. Todavía no existía lo que nosotros conocemos como Estado, que es ya la organización y el registro de todos esos bienes. Entonces, llegaba la persona y cogía el lote y decía, esto es mío y listo, ya. Entonces, por el solo hecho de decir esto es tuyo, está cerrado y está haciendo actos o ánimo de señor y dueño, ese era suyo. Pero no había una delimitación específica y un control. En la sociedad feudalista, ahí ya hablamos del sistema feudal, que realmente el feudalismo en la propiedad de los inmuebles de la Edad Media, aquí encontramos en esta la raíz en el Código de Napoleón, el pionero de todos, que otorga inusitadamente la importancia a los inmuebles. En esta sociedad feudal que corre desde la Edad Media o después de que Constantino se convierte en el cristianismo en la sociedad romana hasta en la época del Renacimiento y donde sucede la Revolución Francesa e Industrial, nos establece que ahí hay una importancia en los inmuebles y que los inmuebles, ahí se habla del respeto de la propiedad inmueble de las personas, que está regulado desde el Código de Napoleón, que ahora a nivel latinoamericano, cuando traen, porque nosotros todo lo de otros países los traemos, el señor Andrés Bello trajo la compilación del Código de Napoleón, como lo hizo Antonio Nariño con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero este señor trajo lo del Código de Napoleón y lo dispuso en un Código Civil de Andrés Bello que aplica para la mayoría de países de Latinoamérica. Si usted va y lee el Código chileno, es el mismo que tenemos nosotros. Lo único que varía son ciertas palabras en referencia al Estado colombiano. Pero como ese código tiene desde el año 1873 y todavía no se ha reformado, se habla de la unión, porque antes nosotros nos denominábamos Estados Unidos de Colombia y lo que se hizo fue una unificación. Está en proyecto de ley querer hacer un nuevo código civil. Quieren sacar el código de familia y quieren sacar un nuevo código de comercio. Entonces quieren hacer leyes tras leyes y leyes tras leyes, pero todo lo remite al Código Civil. Hasta también, inclusive, en jurisdicción de lo contencioso administrativo, toca también remitirnos al Código Civil, porque ese es el que regula la parte de los bienes. Entonces el Código Civil es la madre de todos los códigos, porque de ahí remite, en cierto sentido, a todo lo que nosotros vamos a ver, de los bienes, la garantía del Estado en respetar los bienes, la propiedad privada, y de ahí es donde nace que en esta sociedad feudal la importancia con el Código de Napoleón. Cuando empieza la época de independencia de los países latinoamericanos y de Estados Unidos, ya empieza una nueva sociedad, la sociedad capitalista, y determina que los bienes tienen relevancia, tanto los muebles
como los inmuebles producidos y en un intercambio de servicios. Solamente lo que se podían intercambiar en ese momento eran los bienes muebles. Estos resultan decisivos además del dinero, acciones, bonos y títulos valores que son muebles, y la sociedad anónima figura como una autonomacía de las personas jurídicas y hoy representada por valores. La única sociedad que usted ve que registra acciones en bolsa son las sociedades anónimas, en virtud de que cuando se crea la sociedad capitalista, establece, vamos a vender bienes y servicios, pero bienes muebles, no pueden los inmuebles. Aquí hay una clasificación ya que el inmueble, como su nombre lo indica, no se puede mover. Pero solamente hay una excepción, hubo una excepción. Y el que me diga cuál fue, se gana un 5 en este módulo. ¿Cómo? Los, Repita, los inmuebles no se pueden mover, como su palabra lo indica, pero hay una excepción. Hubo una excepción aquí en el mundo y en Colombia. Sin ver San Google, por favor, que inclusive estamos en un récord Guinness nosotros en eso. Ah, fue un edificio en Bogotá, creo. Lo movieron para que pasara la vía. Exactamente. Este edificio localizado en la avenida Caracas con 19 fue movido unos metros para la ampliación de la avenida Caracas. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo el edificio? Beltrán, profe. Ok, listo, ya lo tengo. Profesor, disculpe, me está diciendo que movieron un edificio. Sí, señorita. Si Sé ustedes que están en ven, el tema, pero ¿cómo hicieron eso? si ustedes han visto los videos de TikTok, hay un personaje, me acuerdo cómo se llama el del TikTok, dice, lo que no sabías de Bogotá, parte X. El edificio que se encuentra en la avenida 19 con avenida Caracas fue movido unos metros para construir la vía. Ahora vamos a mostrar, inclusive, cuando estuve en Bogotá hace 4 días, pasé por el sector de la avenida 19 y me acordé de ese edificio. Entonces Pero vamos a buscarlo. ya no tiene ese récord Guinness. Ya creo que se lo quitaron. Pero duró muchísimo tiempo con ese récord. Claro que sí, nosotros en Colombia fue la primera vez que aparecíamos con un récord Guinness por mover un edificio. La avenida, cuando los que tengan la oportunidad de ir a Bogotá, pues Bogotá ha tenido una evolución en el sentido que nosotros, para poder organizarnos como Estado, la avenida Caracas es el referente donde se comunica prácticamente toda la zona de los poderes públicos que se encuentran en Bogotá. Nosotros tenemos que en la avenida Caracas, de la ciudad de Bogotá, existen cercanías con los juzgados de la Deza, el sector de San Victorino, el sector de San Victorino, el sector de la Casa de Nariño, la carrera séptima, el eje ambiental que denominan ellos en Transmilenio, todo lo referente a esa situación que marca la historia. Para que ustedes lo busquen, esta es la avenida Caracas y esta es la calle 19. Este edificio que ustedes ven ahí fue corrido unos metros para poder ampliar la avenida Caracas. Ese es el edificio que corrieron y aquí está la estación de la calle 19. Y esto lo hicieron años para que pudiera ampliarse y usarse esta avenida como la conocemos en la actualidad. Y ahí pasa el sistema de transporte masivo Transmilenio y tuvieron que hacer un referente para poder hacer estos carriles exclusivos de este lugar. Más adelante les voy a explicar en referencia a los de los motivos de
utilidad pública para esto. Entonces, después, cuando nace un filósofo, Carlos Marx, empiezan a hablar de algo que se llama el capital y la sociedad socialista de la Revolución Rusa, y la propiedad privada desaparece de los medios de producción y el comercio en particular se estanca y se reconoce que son todos bienes de uso público y del consumidor, independientemente de la consideración que sean muebles o inmuebles, para satisfacer las necesidades elementales del hombre. A pesar de que se trajo este concepto de la sociedad socialista, al momento de crear nosotros el Estado social de derecho, la Constitución en su artículo 58, que nos define la propiedad privada, ahí dice que por motivos de utilidad pública de interés general yo te la puedo expropiar. Pero yo tengo que tener una garantía de cómo me tienes que realizar a mí ese tipo de expropiación. Y no la puede hacer no la puede hacer de manera ilegal. Tiene un requisito previo que tiene que cumplir. Tenemos aquí el marco constitucional y legal. Tenemos la Constitución Política en su artículo 58, la Ley Novena del 89, la Ley 388 del 97, y tenemos también el libro segundo del Código Civil en referencia a los bienes. Las dos leyes anteriores tienen que ver con el plan de ordenamiento territorial y los motivos de utilidad pública para poderlo declarar. La Constitución Política, en su artículo 58, establece: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Ahí se habla también de la prescripción adquisitiva de dominio, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando la aplicación de una ley es pedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad de ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones, tal le es inherente a la función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Para esto se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos en que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respectivo del precio. Bueno, ya hablamos ya ahí venimos concatenando con la Ley Novena del 89 y la Ley 388. Estas normas son las que regulan el debido proceso para la declaratoria de utilidad pública de los bienes. Me voy a centrar solamente en los motivos de utilidad pública, pero les voy a decir qué debe de hacerse. Para efectos de decretar su expropiación, y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declarará de utilidad pública o de interés social la adquisición de los bienes para destinarlos en los siguientes fines. El primero de ellos, ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, central de abastos y seguridad ciudadana. Lógico, hospitales, puestos de salud, clínicas que sean a cargo del Estado. Escuelas a favor o universidades que son a cargo del Estado. Central de abastos, un mercado público, como lo van a hacer ahora en el sector de Villanueva. Van a declarar ese bien de utilidad pública a la alcaldía y toda esa zona va a construir un gran mercado público hasta la carrera 38 en el sector de la Avenida del Río. Y también para la construcción de estaciones de policía y de CAIS. Otro, desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.
incluyendo lo de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley Novena, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo. Las casas que se encuentran en los ríos, hay una creciente. Entonces, automáticamente, el Estado, yo puedo decir, bueno, para reubicar este asentamiento, yo tengo que declarar un bien de utilidad pública para poderlo construir. Otro, ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios urbanos. Por ejemplo, la zona del Gran Malecón. El Gran Malecón, que fue declarado una obra de interés público, el distrito, toda la franja del malecón del río, de la margen oriental del río Magdalena, fue declarado de utilidad pública hasta llegar al puente Pumarejo, que lo van a ir construyendo en fases, porque van a querer hacerlo de manera turística. Pero entonces declaran la utilidad pública para que esas personas no puedan ahora los efectos que va a pasar cuando yo les diga que cuando se convierte en un bien de utilidad pública. Otro, ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios para la construcción de acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, subestaciones eléctricas, torres de comunicaciones que estén a cargo del Estado. Otro, ejecución y programas de proyectos de infraestructura vial en sistemas de transporte masivo. Las carreteras también entran dentro de ese espacio. Por ejemplo, acá les muestro la mayoría de los sistemas de transporte masivo más famosos de Colombia, como el Transmilenio, Bogotá, el Metro de Medellín, el MIO, Masivo Integrado de Occidente de Cali, el Transmetro en la ciudad de Barranquilla, el Metrolínea en la ciudad de Bucaramanga y el Transcaribe de Cartagena. Estos sistemas de transporte masivo, los bienes que están alrededor o en las zonas laterales de estas estaciones o de las vías de transporte masivo fueron declarados de utilidad pública para hacer unas ofertas de compra. Eso es lo que voy a hablar ahorita. Otra, ejecución de proyectos de ornato, turismo y deporte. También entran por motivos de utilidad pública. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la Hacienda Nápoles? Sí, señores. Bueno, esa hacienda fue declarada de utilidad pública para que fuera de tipo turístico y de deportes también, para que cualquier persona pudiese entrar a ella. Otro, el funcionamiento de las sedes administrativas, entidades públicas, con excepción de las empresas comerciales e industriales del Estado y las sociedades de economía mixta, siempre y cuando su localización y consideración de utilidad pública estén claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que desarrollen. Bueno, vamos a ver quién me adivina esta imagen, en dónde o de qué lugar es ese. Ese render ha salido varias veces en el periódico. Ese render ha salido en el periódico. Otro 5. ¿Cuál creen ustedes ese render de dónde viene? ¡Wow! Estamos aquí cerquita. Ese render es el de la alcaldía de Barranquilla, donde pretende construir la sede nueva en La Loma. La Loma fue declarado por bienes de utilidad pública con el fin de hacer un desarrollo de un macroproyecto de interés social nacional, incluyendo el traslado de la alcaldía distrital de Barranquilla. Entonces, ese motivo también adquiere
mayor relevancia cuando hay un funcionamiento de una sede administrativa. Yo te puedo decir, necesito este terreno por ubicación estratégica, necesito este terreno para poder funcionar. Otro, preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluido el paisajístico, el ambiental, histórico y arquitectónico. Tenemos lugares como San Agustín, en el Huila, Cartagena, toda la zona del centro amurallado, el castillo de San Felipe, el Palacio de la Inquisición, la calle de la Inquisición. Profe, ahora que comenta lo del Palacio de la Inquisición, yo hace como un mes fui a Cartagena, y dentro de los destinos a los que iba a ir, yo de pequeño había ido ya al Palacio de la Inquisición. Estamos llevando a mi hermanito para que viera pues todo lo que había dentro de él. Y cuando entramos nos dijeron que habían quitado los elementos de tortura que ahí habían. Eso sí se puede. Lo que pasa es que hay algo que los elementos de tortura pues lo hacen ya de un tipo psicológico para evitar algún tema inconveniente. Ustedes saben que también eso sucedió, esas barbaries que pasaron durante la Inquisición, pues obviamente hay un tema que tiene que ver con la emoción. Muchos de ellos pues hay cosas que uno no puede mostrarles al público, en el sentido de que pueden herir susceptibilidades. Pero ese tema ya el Estado tendrá que tomar la medida con respecto a lo que es la destinación y conservación de ese patrimonio. Eso le pertenece a la nación. Tenemos acá constitución de zonas de reserva para expansión futura de ciudades. Esto también resulta para que puedan expandir las ciudades y municipios. Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos. También pueden declarar de utilidad pública toda la zona donde se encuentra el río. Otra, ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos de los planes de ordenamiento según lo dispuesto en la presente ley. También tenemos ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración mobiliaria, inmobiliaria, cooperación y demás sistemas previstos en la ley. Otro, traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes. ¿Cuál fue el municipio que fue trasladado recientemente en Colombia antes de la pandemia? Mocoa, ¿no? Gramalote. Gramalote. En norte de Santander. Este municipio se hundió solo. Entonces, ¿qué pasó? El Estado movió, lo rodó, lo trasladó para que, obviamente, para salvaguardar a la población. ¿Quiénes pueden declarar los bienes de utilidad pública? La nación, principalmente. La nación, ¿quién es la que es? El presidente, entidades territoriales, áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, y lo podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de los bienes inmuebles. Los establecimientos de comercio, los establecimientos públicos y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, asimiladas a las anteriores, de orden nacional, departamental, municipal, estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna de esas actividades previstas por la ley. Ahora vamos a ver, o les voy a decir, por qué estamos hablando de la declaratoria de utilidad pública y qué es lo que tiene que hacer. Nosotros estamos hablando de un bien de utilidad pública. Los bienes de utilidad pública, les voy a mostrar a ustedes algo que se denomina el registro. El registro
que es lo que yo he hablado siempre de registro de instrumentos públicos, que son lo que se denomina un folio de matrícula. La ley exige un modo de adquirir el dominio. Para tener la posesión, tú la tienes. Tienes que tener el dominio, que lo tienes. Pero la propiedad te la genera a ti, es la escritura. Pero tú la tienes que registrar en el folio de matrícula que le corresponde al bien inmueble, incluyendo, si yo te lo declaro a ti como estado de utilidad pública, tengo que registrar la medida cautelar dentro del folio de matrícula. Este que les voy a mostrar, aparece una escritura donde se apertura un folio de matrícula. Esto es lo que se denomina la tradición, que eso es un modo de adquirir el dominio, que eso lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando un poco acá para que podamos entender un poco lo de la tradición. Los inmuebles son gravables y aquí tenemos, miren, aquí dice Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur. Bogotá es y Medellín son las únicas ciudades en Colombia que el registro tiene 3 y 2. En Medellín tiene la zona norte y la zona sur. Y Bogotá tiene centro, el norte y en el sur. Cada predio se identifica con un número de matrícula. Para los predios en la ciudad de Barranquilla son con 040. Es el círculo registral. Como lo demuestra aquí, el círculo registral 50S dice Bogotá, zona sur, departamento Bogotá, municipio de Bogotá, vereda Bogotá. Esos son los datos que tiene el registro. Demuestra la fecha de apertura del folio de matrícula, con qué radicación y con qué se abre. El código catastral o referencia catastral, porque en Bogotá se habla de chip catastral y aquí en Barranquilla se habla de referencia catastral, que aquí catastro lo manejan 2 entidades. En Colombia maneja solamente a nivel nacional el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Y Agustín Codazzi quién fue? ¿Quién fue Agustín Codazzi? Agustín Codazzi fue el que hizo la exploración de las tierras de Colombia, como lo hizo también con José Celestino Mutis, la famosa expedición botánica, que me imagino que la han podido escuchar a nivel histórico, la expedición botánica. Entonces, a Agustín Codazzi es el Instituto Geográfico donde se encuentra delimitada toda la carta catastral de Colombia. Usted entra a la página de Agustín Codazzi y usted puede comprar los mapas de Colombia son certificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero hay otras entidades, como por ejemplo Bogotá, tiene su catastro. Su base catastral la tiene en Bogotá. Y allá lo hace una unidad administrativa especial que se denomina Catastro Bogotá. Catastro Bogotá tiene todo lo referente a los mapas de la ciudad de Bogotá. Aquí en Barranquilla también se denomina una Gerencia General de Gestión Catastral, que está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Entonces, cada lote o cada uno, esta es una referencia catastral única y el folio de matrícula es único e irrepetible para tener la tradición. ¿Qué contiene el folio de matrícula? Dice, bueno, esta es mi delimitación con esta cabida y linderos, me dice, un globo de terreno con cabida de 10.000 metros cuadrados, que en este caso es 1 hectárea, y linda con siguiente, los linderos en el norte, en el sur, en oriente, occidente, y dice todo lo demás. Complementación, en algunos casos, como un folio de matrícula de Cartagena, aparece una complementación larga que dice de cómo se llegó a ese tracto sucesivo. Y nos dice la dirección del predio, como nos dice acá. Y entonces,
aquí hay algo que dice matrícula abierta con base en las siguientes. Cuando no tiene un folio de matrícula, es que es un folio matriz. Un folio matriz es un globo de terreno de mayor extensión. Y aparece la anotación, dice, anotación número 1, con la fecha de erradicación. ¿Con qué documento se abre? Escritura número tal. Y dice aquí, especificación, una compraventa. Cuando usted llega, ¿y quién compra aquí? Mire, ¿quién vende y quién compra? Aquí vende el de Beneficencia de Cundinamarca a Instituto Colombiano de Seguro Social, que ya está liquidado, y aparece una X. El registro denomina X, titular real del derecho real de dominio, y el titular y la I con el T que sea de manera incompleta. Y mire lo que aparece aquí, lo que estábamos hablando con el señor Farid. Demanda en juicio de pertenencia. La medida cautelar tiene que registrarse en el registro cuando usted lo demandan por inscripción por pertenencia. Y mire que aquí le dice acá, listo, cancelamos la anotación de providencia judicial, quiere decir de que perdió el juicio. Y ya automáticamente aquí aparece en el año 2013, anotación número 4. Profe, ahora que termine de explicar ¿Cómo? eso, No sé. le quería hacer una preguntita que que ahorita que termine de explicar eso, yo le quería hacer una preguntita concuerdo a una noticia que yo vi con el presidente Duque, pero termine de explicar para concretar lo que usted está diciendo, que me interesa full. Bueno, entonces, aquí podemos ver que registran otra compraventa y dice, personas que intervienen en el acto, ¿quién interviene? Aquí introducen un patrimonio autónomo administrador Colpatria. Y empezamos en la tradición a decir que yo lo vendo a Fido Bogotá como vocera del patrimonio autónomo Villanova. Ese es un conjunto residencial de Marval. Entonces, ese patrimonio autónomo le hacen una aclaración y le dicen lo siguiente, los mojones y eso, y aquí aparece Construcciones Marval. Tenemos aquí que en ese lote se constituyó un reglamento de propiedad horizontal. La propiedad horizontal se denomina Villanova. Aquí muestra que hay una medida cautelar o una constitución de un gravamen de propiedad horizontal. Tenemos acá que seguimos y dice número, mire lo que aparece, Farid, lo de la servidumbre, mira, servidumbre Sí, profe. de energía De energía eléctrica. eléctrica, claro. Y lo hace a Codensa, que es la que está prestando el servicio de energía en la ciudad de Bogotá. Y dice, número de anotaciones, 10. Y dice, con base en la presente se abrieron las siguientes matrículas. Aquí te relaciona todas las matrículas que abrieron con este folio de matrícula. Cuando usted va a comprar cualquiera de estos folios, como por ejemplo este que les voy a mostrar aquí, aparece como tracto sucesivo el folio matriz, que es este, el que les acabé de mostrar, el folio matriz. Y mire lo que aparece en este folio registrado. Este folio dice, zona de cesión que cedan al municipio de Bogotá. Y dice, matrícula abierta con base en 50S 274825, que fue la matrícula que acabé de mostrar. Cuando hay un lote se desprende de otro, automáticamente aparece. Entonces aquí habla de la cesión obligatoria. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque estuve en Bogotá recientemente con un caso de un inspector de policía. Y ese inspector de policía y la persona, el querellado y el personero infringieron en normas
en vías de hecho, diciendo de que el lote donde se encuentra mi tía es en una vía pública. Y haciendo la tradición, miren que encontré esa perlita. Por ejemplo, Profe, usted ejerce el civil. el civil, el administrativo y el comercial y el policivo. Bueno, entonces miren este es el lote que pertenece a mi tía. Este es el folio matriz. Y aquí dice sus anotaciones y establece en su tradición que aparece registrada la demanda de inscripción del proceso de pertenencia y su respectiva adjudicación. Entonces, en este lote de terreno hubo la declaración de pertenencia a favor de mi tía y registran la medida cautelar del registro y establece, vamos a darle el lote por pertenencia. Y aquí nosotros vemos todas las anotaciones. Aquí dice, miren, en el año 2000, aquí está. Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá. Demanda en proceso de pertenencia. Miren que está inscrita para poder adquirir de cancelación por prescripción adquisitiva de dominio. En la anotación 117, que es la que dicen que cancelan la demanda porque ya cuando realizan la declaración de pertenencia, aparece ya al final y dice Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá. Especificación, declaración de pertenencia parcial. Área no consta. De quiénes son los que están acá. Y dice, con base en la presente, se abrieron estos folios de matrícula. Cuando usted hace ese trato sucesivo, usted llega y nuevamente tenemos el nuevo folio y aparece esa novedad. Aparece como registro el trato sucesivo que tiene que aparecer, porque si no aparece el trato sucesivo, quiere decir que ese lote, entonces, ¿cómo usted lo obtuvo? Porque miren que aquí dice, generan un nuevo código catastral, una nueva matrícula. Si usted le abren la matrícula con base en esta, tiene que concordar. Miren que aquí dice matrícula abierta con base en, ¿y cómo lo abre? Sentencia del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, especificación, declaración judicial de pertenencia. Esto es un justo título que también se va a evidenciar dentro del desarrollo de la actividad. Entonces, tenemos que aquí se registra, pero hubo un mal registro, que me tocó hacer una actuación administrativa en el año 2021 con respecto a la aclaración de medidas y linderos que no lo tenía, porque la norma del registro, que es la ley 1579, obliga a que todos los registros de instrumentos públicos se tienen que registrar. Al registrarse, tiene que decir por qué lo registran, por qué y el título antecedente, porque eso lo establecen las escrituras. Y el título antecedente tiene que estar demostrado. Bueno, las cosas corporales se clasifican en bienes muebles e inmuebles. Los muebles son todas las cosas que puedan transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales o semovientes, o que solo se muevan por fuerza externa, como las cosas inanimadas. El carro, usted tiene que montarse en el carro, prender el carro y moverlo, pero es un mueble, porque se puede mover. Exceptúense de estas las cosas que se reputan de inmuebles por su destino, como el artículo 658, donde nos hablan de los inmuebles por adhesión, en este caso, las plantas. Inmuebles son o fincas o bienes raíces. Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, minas y las que se
las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas y veredas, se denominan predios o fundos. ¿Cómo se clasifican los bienes del Estado? Se clasifican en bienes de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenecen a la República. Si además de esto le pertenece su uso, ojo, uso, no le están dando propiedad, uso, pertenece a todos los habitantes del territorio, como son las calles, las plazas, puentes y caminos. Se llaman bienes de uso público y son de aplicación del territorio nacional. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes fiscales. ¿Cuáles son esos bienes fiscales? Por ejemplo, los batallones. Las casas que están dentro de los batallones que le dan a los militares, esos son casas fiscales. Eso no le pertenecen a ellos, sino al Estado colombiano. Las que están dentro de los batallones. Ellos tienen unas características. Estos bienes son imprescriptibles. Quiere decir que el Estado nunca va a perder la titularidad del bien y no puede ser reclamado por medio extraordinario de prescripción adquisitiva de dominio. Y es inalienable, que no se puede transferir el dominio a menos que el Estado, según los motivos de utilidad pública, para poder transferir el dominio a un particular para que él pueda explotarlo o pueda desarrollarlo, como es en el caso de las carreteras. Las carreteras son bienes de uso público, pero como el Estado no puede estar en todos los patines, ellos concesionan la carretera. Pero como es un bien de uso público, no pierde la propiedad y no pierde su dominio. Está concesionada. Es un particular el que la está administrando, pero le pertenece todavía al Estado. Hay otra, los bienes baldíos. Son bienes de la Unión, todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Esto quiere decir que es un bien que se encuentra abandonado y que es fértil para la tierra. El Estado lo puede declarar baldío para poderlo adjudicar por medio de títulos agropecuarios. Los ríos, las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de la Unión de uso público en los respectivos territorios. Exceptúense las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. Resulta que nace un río en una finca o un lago. Ese lago es suyo, no se lo puede quitar el Estado, no es un bien de uso público. Pero la ribera del río Magdalena sí es de uso público porque le pertenece al Estado, porque siempre y cuando aquí, como lo establece, las aguas, inclusive en el mar, cuando se habla de zona de bajamar, también le pertenecen al Estado. El uso y goce de los bienes de uso público establece que para cualesquiera la navegación y todos los objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes, caminos públicos, ríos y lagos. Generalmente todos los bienes de la Unión de uso público estarán sujetos a las disposiciones de este código y las demás que sobren la materia contenga las leyes. Los inspectores de policía tienen que velar por el uso correcto de los bienes de uso público. Por eso se habla de contravenciones al espacio público.
a la vía. Y por eso existen sanciones en otras normas por infringir el uso y el goce de los bienes de uso público. Hay otra que muchos de ustedes pudieron haber escuchado esa palabra, pero hay muchos que la relacionan por los monstruos, los bienes vacantes y mostrencos. Son bienes vacantes todos los inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo de la nación sin dueño aparente o conocido. Y los bienes mostrencos son los bienes inmuebles, los bienes muebles que hay dentro del mismo caso, dentro de la propiedad. Aquí hay varias formas de adquirir las propiedades en Colombia. Muchísimas de estas lo hacen es solamente a puerta abierta y otras que son a puerta cerrada. A puerta cerrada, cuando la mayoría de las personas compra a puerta cerrada, todo lo que está dentro de la casa le pertenece al nuevo propietario. En cambio, con el que es a puerta abierta o normal, es que nada más tú compras es el inmueble, la propiedad del inmueble más no lo que está dentro, ni las áreas. Eso es lo que únicamente es la única diferencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de conformidad con el artículo 85 de la ley 153 de 1887. También tendrá el instituto los derechos que hoy corresponden a otras entidades con relación a bienes vacantes y mostrencos. Cuando usted fallece y no tiene a nadie que lo pueda heredar, el Estado, a través del bienestar familiar, pertenecerá y entrará como parte en los bienes vacantes y mostrencos, en el sentido que el Estado puede, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para poder usarlos en beneficio de la comunidad de ellos, con los niños que adoptan o los que reclutan para el restablecimiento del derecho. Entonces ellos hacen esto, pero esto en Colombia, eso lo determinó la ley, pero muy poco se cumple porque ustedes saben que todo el mundo tiene la capacidad de heredar y es por eso que muy poco se da, pero sí hubo un caso en Colombia de que sí se dio de esos bienes mostrencos. Bueno, tenemos ahora un poco del enfoque sobre la utilidad pública. Nosotros tenemos que las medidas cautelares de utilidad pública se tiene que declarar y se tiene que registrar. Ahora vamos a ver un segundo. ¿Cuál será el que yo tenía? Aquí. Este tendría que tener. Porque estuve haciendo un estudio de Cartagena en títulos con respecto a medidas cautelares. Tenemos que el Estado colombiano puede, cuando pasa la carretera, pueden afectarlo de una medida cautelar. Miren, aquí está. Anotación número 12 dice: concesionario Autopistas del Sol de Cartagena, medida cautelar, oferta de compra en bien rural. Cuando le hacen esta anotación, el bien sale del comercio hasta que usted acepte la oferta de compra. Cuando ya usted acepta la oferta de compra, pues obviamente que cancelan por voluntad de las partes la providencia de oferta de compra. ¿Qué quiere decir? De que ya obtuvo la compra o que hizo la compra del bien inmueble.
Entonces, con base a esto que tiene que estar registrado en el registro, también existe una excepción. Si el motivo de utilidad pública no cumple el tiempo que establece la ley en ejecutar dicha obra después de la declaratoria de utilidad pública, según el artículo 37 de la ley 90, es ineficaz en pleno derecho, porque si no, la entidad no hace, no ejerce la compra en el momento que la ley le exige para que esa afectación de esa medida cautelar, como lo dice acá, toda afectación por causa de una obra pública tendrá la duración de 3 años renovables hasta un máximo de 6 y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto de pleno derecho si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta durante su vigencia. En el caso de vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de 9 años. La entidad que imponga la afectación o en cuyo valor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario afectado y se pagará el valor y la forma de pago en compensación debido a los mismos perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones en los términos previstos de la ley. Para esta ley se entiende como afectación la restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, parcialización, construcción o funcionamiento por causa de una obra pública o protección ambiental. Entonces, bajo este marco normativo que nosotros acabamos de exponer acá, nosotros tenemos un proceso en Cartagena que se denomina Ciudad del Bicentenario. Sé que muchísimos me preguntarán, profe, pero ¿eso qué es? El gobierno en el año 2007 implementó una figura a través del decreto 4260 del 2007 que se denominan los macroproyectos de interés social nacional. La Fundación Mario Santo Domingo hizo que el gobierno le adjudicaran 2 macroproyectos, uno aquí en Barranquilla que se llama Villas de San Pablo y el de Cartagena, Ciudad del Bicentenario, que es el más grande de todo el país. Hicieron que declararan los bienes de utilidad pública sin que mediara el derecho de defensa y contradicción de los propietarios legítimos. Se pusieron a realizar en el protocolo unas escrituras sin el lleno de requisitos legales y las registraron en el registro. Y entonces ese proceso ha tenido muchísimas trabas en el sentido de que está una fundación que es pudiente, poderosa, y todas las asignaciones y las investigaciones se las han llevado para Bogotá, que allá han dormido en los laureles. Pero precisamente en el día de ayer hubo una audiencia de ese proceso donde iban a judicializar a los familiares, a los Hernández, y se les puso una nulidad al juez de conocimiento con respecto a que ya el fiscal, eso fue una noticia criminal del año 2008 y él iba a imputarle cargos ahora en el 2020, imputó cargos en el 2021 a acusar cuando ya perdió competencia funcional debido a que ya pasaron los términos de 3 años para la investigación. Y los delitos en los cuales se engendraron las denuncias ya están prescritos.
por un delito supuesto de invasión de tierras. Y el de invasión de tierras solamente tiene como máximo 7 años. Entonces, ¿cómo va a imputar un cargo a una persona que ya prescribió su acción penal porque ya lo que tenía que hacer era solicitar una audiencia de preclusión? Entonces, Ciudad del Bicentenario se convirtió en un caballito de batalla de 7 lotes, hicieron que les adjudicaran 468 hectáreas como bienes de utilidad pública y aportan una escritura pública de ellos como compra, diciendo que yo soy propietario de esta y mi bien, sí, pero tu utilidad pública, tu derecho cesa al momento en que el Estado colombiano declara la utilidad pública y lo registra. Y resulta que esas resoluciones durmieron por los laureles, no están registradas en ninguno de los lotes, pero siguen construyendo. Entonces el abogado Francisco Bernate estuvo diciendo de que la fundación era víctima por el tema de que estaban invadiendo el terreno. Entonces, esas afirmaciones que son totalmente equivocadas, pues estuvieron hablándose de ese término. El juez no lo reconoció como víctima porque no aportó algo simple y llanamente como lo que es el poder. Entonces empezaron los argumentos por parte de la contraparte y estuvieron haciéndose de esa manera. Aportaron, ahora hay un proceso, 2 procesos pendientes. El inspector de policía de Arroyo Grande está con una investigación fiscal en la fiscalía penal porque adjudica a la fundación un lote de terreno supuestamente por ser bien de uso público, pero la medida cautelar no estaba registrada. En la próxima indagatoria, en este caso, van a llamar a alguien que posiblemente conocerán ustedes, es una cantante famosa, a indagatoria por ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque ella le donaron ese lote para construir un colegio, Villa de Aranjuez, el lote de la fundación del colegio Pies Descalzos, de Shakira. Entonces, a raíz de eso, el alcalde de Cartagena siguió diciendo, no, sí, este lote me lo donaron la Fundación Mario Santo Domingo, pero resulta que la escritura que registran en el registro no está firmada por ningún representante del distrito de Cartagena. Fue una brujería que por arte de magia llegó al registro una escritura de cesión. Sí, pero tiene que estar firmada. Si no está firmada por el otorgante ni el adquiriente, entonces no es válida. Entonces, esas son cosas que nos ha tocado muy duro en el tema de la propiedad. Sobre todo en el caso de que nosotros tenemos para esta semana una persona que dice, yo soy un tercero afectado por la decisión que vaya a tomar el inspector, en el sentido de que la Corte Constitucional se pronunció y nos retrotrajo todo el proceso porque la Fundación Mario Santo Domingo puso una tutela y anularon el fallo de primera instancia del inspector. Ahora, cuando se habla de esto, entonces llega una persona diciendo, no, yo soy un tercero afectado, muestra un folio de matrícula a cualquier persona que pueda entrar, listo, entremos, pero en el material probatorio se va a evidenciar que ese folio de matrícula que aporta como supuesto propietario colindante, resulta que se encuentra a 13 kilómetros del lugar de los hechos. En este caso, un lote de Bayunca, de un lote que se encuentra en el municipio de Santa Rosa, no en Cartagena, sino en Santa Rosa, llevarlo a Bayunca, decir que estoy afectado. Y resulta que hay una referencia, ese mismo folio de matrícula está repetido en Santa Rosa y está repetido en Cartagena y tiene 2 referencias catastrales, ese mismo folio de matrícula en Cartagena y tiene 1 en Santa Rosa también, donde es real la tierra. Entonces ahí es donde vemos la cantidad de las falsedades que hacen para poder robarse las tierras y hacen perder el rastro, que es lo que se denomina el tracto sucesivo en los ejemplos que yo les acabé de hacer, que todo tiene que coincidir. Si a mí me vas a hacer una cesión de un lote que se encuentra en la ciudad de Bogotá, yo no puedo coger un registro y poner diciendo, no, yo estoy viviendo en Soacha, o un registro que se encuentra en la zona centro de Bogotá, que es lo que se empiezan los inmuebles con 50S, a traerlo a Venecia, que es donde se encuentra la zona sur, la zona que se encuentra en la avenida Chile. O sea, ahí tiene que haber una congruencia en el tracto sucesivo
de los inmuebles. Y eso es lo que se denomina la tradición, que eso es lo que más adelante les voy a exponer en las próximas clases de los modos de adquisición del dominio en las cosas inmuebles. Bueno, espacio para preguntas y respuestas. Tienen el uso de la palabra. Farid. Pues del tema de hoy todo me ha quedado claro, la verdad. Todo me ha quedado claro y pues me ayudó resolviéndome la duda que le había preguntado al comienzo, a la hora los bienes, cuando no tenemos un certificado que nos dicen que es algo nuestro. Pero la pregunta mía, usted siguió lo que le mandó al WhatsApp. Sí. Cuando hablan de sancionar, no, o sea, si a mí me hablan de sancionar, pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que no va, algo que no va. Pero entonces dicen la ley de la comida chatarra es una realidad. Y luego de eso colocan que el presidente la acaba de sancionar. No sé si sancionar tenga algún significado distinto. Voy a rebobinar el cassette del primer módulo. Cuando yo estaba hablando de las leyes, es que la palabra sanción no solamente tiene que ver con algo que sea punitivo, no sea que solamente tenga que ver con pecuniario, porque ahí también se habla del término el protesto o de sanción presidencial. La sanción presidencial es simplemente la firma y publicación de la ley. En este caso puntual, muchos de ustedes dirán, han escuchado las noticias en México. Aquí en Latinoamérica, cuando juramentan un presidente, dicen, se posesiona un presidente, se posesiona el presidente de Colombia, Iván Duque. Entonces, en México dicen, el presidente Iván Duque rindió protesta. Entonces, cuando llegas a ver ese titular aquí en Colombia, la persona del común dice, ¿cómo así que rindió protesta? Entonces, ahí es donde lo vemos, ahí en el tema del análisis. En México dicen, para la juramentación del presidente, dicen que rinde protesta ante el Congreso. Entonces, rendir protesta es posesionarse, juramentar ante el Congreso, como pasa aquí en Colombia. Entonces, la sanción presidencial en este momento es la firma del presidente para que la ley o el proyecto de ley ya sea que nazca a la vida jurídica y Es como cuando un juez falla a favor. O sea, la palabra fallo. El fallo, ese también tiene sus sinónimos. Fallo, no, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, una persona que no sepa el significado del fallo, pues va, por ejemplo, si dicen falló a favor de tal persona, a lo mejor vayan a pensar que no le concedió lo que está pidiendo, la demanda. Supongo que lo mismo es con la palabra sanción. La sanción viene, sanción pecuniaria, que son las de tránsito. Sanción penal, la pena que tienes que cumplir. Sanción fiscal, la DIAN. Y sanción presidencial es la firma del presidente para la ley. Más nada. Entonces, vale. Esos son ya, es que la palabra sanción tiene varios significados. En el derecho tiene varios. La sanción con referencia a la parte penal, a las multas de tránsito y a la sanción presidencial de la firma, y también en la DIAN, sanción por el pago extemporáneo de impuestos. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, esto es algo más actual. Bueno, esto también es actual de lo que estábamos hablando, pero es algo que salió ayer. Lo de, no, o sea, algo que usted pueda decirnos acerca de, usted sabe que apareció la noticia que la Corte Constitucional revivió el nuevo liberalismo. No sé, la verdad, no tengo la menor idea si es como va a ser un nuevo partido político o cómo. Bueno, voy a refrescar un poco la memoria en las primeras clases. Cuando Colombia sucedió episodios de violencia,
ustedes saben que se vivió una hegemonía conservadora y una hegemonía liberal. Y como todo partido, generó una disidencia. Ese nuevo liberalismo generó una disidencia. Esa disidencia era el señor Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán. Galán. Exactamente. Ellos crearon el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo es un partido político que recuperó su personería jurídica en el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad porque la Unión Patriótica, que también fue otro partido que perdió su personería jurídica porque asesinaron a todos sus miembros, lo mismo lo que era Carlos Pizarro, la única que sobrevivió a esa barbarie fue Aida Bella. Aida Bella, sí, es. La única que sobrevivió fue Aida Bella. Entonces, el nuevo liberalismo ya no tenía representantes porque mataron a Galán y ya no tenía ningún tipo de representación. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar la Constitución, ellos terminaron por el tema de la recuperación de sus personerías jurídicas, por el tema del umbral que tienen que tener. A pesar de que si, por ejemplo, si no ganan la curul, pero tienen que ganar un mínimo de votos para mantener su personería jurídica. Eso pasó también con el partido Opción Ciudadana. El partido Opción Ciudadana perdió su calidad, su personería jurídica porque no tuvo congresistas. Entonces, aplicando el derecho a la igualdad, como el nuevo liberalismo también fue víctima del conflicto que se sucedía entre el Estado, el narcotráfico y las guerrillas, perdieron su personería jurídica porque fueron asesinados todos sus miembros. En cambio, como lo que nosotros denominamos la ley de reparación y el sistema fast track que hizo el presidente Santos para el cumplimiento de los acuerdos de paz, determinó que se recuperarían las personerías jurídicas perdidas cuando se comprueben los hechos de violencia. Y miren cómo terminó Galán. Primero asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla y después asesinaron a Luis Carlos Galán. Entonces ese partido perdió personería jurídica porque no tenía ningún tipo de representante. Ahora, a la recuperación de ese nuevo partido, ahora va a haber una carta diferente porque ahora va a haber un más desarrollo porque va a tener desarrollo plural de las elecciones, van a tener miembros, ese nuevo liberalismo tiene fuertes miembros como Juan Fernando Cristo, varios de esos que van a pertenecer a ellos, los hijos de Galán, los hijos de Lara Bonilla, y así. Entonces, ese partido que nace otra vez a la vida jurídica es porque el Consejo Nacional Electoral le va a exigir un mínimo de umbral. Ahora, el partido de Petro o el movimiento que formó Gustavo Petro, que es Colombia Humana, para poder pertenecer y tener personalidad jurídica, les tocó lanzarse y hacer que obtuvieran su personalidad jurídica. Pero aquí en Colombia tienen que renunciar un año antes de elección a la anterior fuerza política donde estaba matriculado. Eso es como, por ejemplo, cuando usted está en la Libre de Barranquilla y se matricula en la Libre de Bogotá y bajo la misma carrera, y ahí existe una doble militancia. El Partido Liberal, los liberales que se pasen al nuevo liberalismo tienen que renunciar a la militancia del Partido Liberal y si se quieren formar al nuevo liberalismo para que no vayan a suceder los casos de pérdida de investidura por doble militancia, como le pasó a Ángela María Robledo. Ya la Corte Constitucional
mediante una sentencia de tutela, se pronunció al respecto con Ángela María Robledo. Perdió su curul porque ella, al estar formando la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ella pertenecía al Partido Verde. Y como no renunció a esa militancia, perdió su curul. Igual es que pase si la vicepresidenta en algún momento se quiera lanzar a la presidencia, ella es del Partido Conservador. Pero si lo va a hacer por el Centro Democrático, automáticamente tiene una restricción. Ella está militando el Partido Conservador. Ese es el que le da el aval. Pero cuando hay coaliciones, el partido que es el donde ella está militando es el que tiene la prelación. Entonces sí, pueden aliarse el Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos de gobierno se pueden aliar para las elecciones, pueden formar coaliciones. Aquí en Colombia, con Juan Manuel Santos empezó la famosa figura de las coaliciones, que eso no se veía antes. Con Santos ellos ayudó a puso la mermelada al resto de partidos políticos y dejaron solo al Centro Democrático la primera vez. A pesar de que el Centro Democrático en la elección del 2014 ganó más curules que el partido de la U, que era el partido del presidente, ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque hizo las coaliciones entre partidos. Los partidos pueden hacer coaliciones sin que afecte su militancia. Entonces, puede estar inscrito el presidente Duque, se inscribió por el Partido Centro Democrático, pero lo apoyó el conservador, el radical, los cristianos, Justas Libres, Mira y otros demás partidos. Pero los que apoyaron a la candidatura del presidente no afecta su militancia porque él está inscrito es por el Centro Democrático. Si hubiera sido inscrito coalición de partidos, ahí tuvieran una situación totalmente diferente. Pero los que quieren estar en el nuevo liberalismo tienen que primero renunciar a la militancia que es donde están para poder pertenecer a ella. Lo mismo pasa ahora con Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo pertenecía al Polo Democrático y creó el Movimiento Dignidad, pero a él lo eligieron por 4 años por el Congreso, por el Polo Democrático. Ahora mismo él no puede, estaría inhabilitado por el partido de él, porque ahora mismo se ejercería una doble militancia. La doble militancia cesa sus efectos de renuncia a partir del momento en que se acaba el periodo en el cual fue electo. O sea que en este caso, para Jorge Enrique Robledo, sería para el 20 de julio del año 2022, que es el momento en que se posesiona el nuevo Congreso. La renovación o la continuidad, porque los periodos presidenciales y los periodos de Congreso son de 4 años y empieza el 20 de julio para el Congreso y el 7 de agosto para el presidente, y para alcaldes y gobernadores el 1 de enero del año siguiente al momento de la elección. En el 2023 vamos a tener elecciones y ellos se postularán para alcaldes y gobernadores, y en el 2024 se van a posesionar en sus cargos el 1 de enero del año siguiente. ¿Alguna otra consulta? No, profe, todo claro. Bueno, entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase. Yo estaría confirmando si va a ser a las 2 o a las 3, porque ese día tenemos una audiencia por el tema, un tema aquí personal que sí ya no sabemos si se va a extender, porque va a ser en la mañana y no sabemos si se va a extender. Si no se extiende, pues a las 2 de la tarde nos veremos. ¿Listo? Entonces, Vale, profe. Una feliz tarde, muchachos, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego, profe. Muchas gracias.
Hola, Luego. clase. Bueno.